Cuando una persona se involucra sexualmente con otra, pero no hay ningún, digamos, gusto, cariño, ni siquiera gusto físico, sino que es un tema, digamos, conveniente por su vida económica o por su situación económica. Pero imagínate lo pobre que es el amor de esa persona y la energía de esa persona consigo mismo, que es capaz de canjear algo tan valioso como la energía sexual y lo que viene con esa energía sexual por dinero, ¿no? O por bienestar, o porque me compren, o porque me lleven, o porque me viajen. El propio no tener el límite de decir, pues si me toca trabajar más para conseguir eso, entonces conseguir el atajo. Y es esa poca valoración que se tiene de sí misma, que es capaz de canjear algo que es invaluable, que es algo que no tiene un valor representativo económico, pero que vale mucho en nuestra energía para contaminarlo por moneda. Bueno, Guillo, estamos aquí nuevamente. Como siempre. Tú ya me conoces, digamos que de cierta manera muy bien, conoces mi vida, conoces mi historia, mi familia, mi esposo, mi entorno, pero hoy particularmente no voy a hablar de mi vida. Hoy quiero hablar de un tema que se discute mucho a mi alrededor, porque tengo muchas personas solteras a mi alrededor, y cuando tocamos el tema se arma literal una discusión. Entonces el sí, el no estoy de acuerdo, esto tiene que ser así, esto no, y hay algo que me causa mucha curiosidad, y te voy a poner el tema puntual sobre la mesa. Tengo un amigo que está soltero y que decidió tener una vida sexual abierta, abierta en el sentido de que puede tener relaciones sexuales con diferentes personas sin involucrar los sentimientos, lo cual para mí no es posible. O sea, yo siempre he sentido que la energía sexual termina sí o sí involucrándote con la otra persona, porque es que tú no llegas a un sitio, te empelotas y tienes sexo con una persona, sino que siempre igual tiene que haber una conversación, un previo coqueteo, digo yo, no sé. Entonces, y él dice que no, que él puede tener perfectamente relaciones sexuales con su pareja y no enamorarse, que además es una pareja homosexual, o sea, él es homosexual, y que él puede, digamos, llegar hasta 5, es más, se pone un número, ¿no? Él dice, yo llego hasta 5 relaciones sexuales y ya paro, porque de ahí para adelante es posible involucrarse. Pero esas 5 relaciones las maneja de una manera tal que, según él, no se involucra. ¿Eso es posible en términos de energía? Yo creo que hay que hacer como una diferenciación entre lo que es la conexión sexual, lo que es el sexo, sí, y hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que ahí hay muchos ingredientes que hay que mezclar. O sea, para hombre y mujer es diferente. Yo creo que los hombres tenemos una forma de tener relaciones sexuales, no que sea diferente, sino la forma en que se aborda si uno no está trabajado, ¿no? Sí. Entonces, independiente que él tenga gustos por su mismo sexo, que sea homosexual, no cambia su esencia masculina, es decir, su esencia es de hombre y su pensamiento y estructura mental y su cerebro es de un hombre, con independencia de su gusto sexual, que no cambia en nada su estructura biológica. Los hombres tendemos a movernos más por el impulso que por la conexión, a diferencia de las mujeres. Normalmente, no estoy generalizando, normalmente las mujeres, para que haya sexo tiene que haber una conexión. Para los hombres hay un impulso, un deseo, es decir, nosotros con ver un par de tetas nos comemos una vieja. Una mujer no necesariamente tiene sexo con un hombre por lo físico, es más por la conexión que hay con esa persona, por eso se crea un vínculo energético entre esas personas, como para partir de por qué un hombre puede tal vez tener sexo casual más fácil que una mujer, por lo menos desde su concepción energética. ¿Qué pasa claramente en el caso de tu amigo? Pues que hay un patrón de no conexión emocional. Él lo que pasa es que no quiere conectar emocionalmente con nadie y lo que hace es ponerse una barrera y decir, tengo sexo casual, pero no es sexo casual con cualquier persona. Estoy seguro que él elige inconscientemente personas con las que sabe que no están disponibles emocionalmente tampoco, que incluso las puede maltratar dejándolas, fantasmeándolas, utilizándolas, mintiéndoles. ¿Para qué? Para él esconderse en la trinchera de no conecto emocionalmente, pero es un acto absolutamente inconsciente y por eso lo hace de esa manera. ¿Por qué 5? Porque seguramente
si él sigue manteniendo relaciones sexuales, empieza, o sea, uno no solo tiene sexo, uno conversa, se va involucrando, que acompáñame a hacer el mercado, que mi mamá, que no sé qué, y ahí es donde empieza a ver la conexión y él lo que está es desconectado emocionalmente con él mismo, tanto al punto que desperdicia y usa su energía sexual. Porque a pesar de que él crea que no se involucra emocionalmente, sí se involucra energéticamente. La energía sexual es la energía creadora, ¿no? Es como la energía que uno debe proteger más. En la medida que yo tengo sexo con 10 personas, estoy conectando con su energía y con lo que traen en su energía. Entonces al final está sí generando una conexión inconsciente y se está contaminando y lo sigue manteniendo en el terreno de la inconsciencia. Entonces yo sí creo que uno puede tener sexo y no involucrarse emocionalmente, conscientemente, ¿no? En el caso de tu amigo es pura inconsciencia en la que él se está moviendo desde un patrón de la no conexión emocional y por eso se está, digamos que, echando ese cuento de yo no conecto emocionalmente, sino es no estoy disponible emocionalmente porque tengo miedo, tengo vacíos, tengo traumas, no quiero conectar porque me hacen daño, el amor duele, toda la historia, seguramente ha tenido relaciones muy tormentosas. Las relaciones, sobre todo de hombres del mismo sexo, tienden a ser complejas por la naturaleza de los hombres, incluso por que uno haya salido del closet, otro no, y eso genera muchas complicaciones, pero para no entrar ahí. Ahora, uno puede tener sexo sin necesidad de involucrarse emocionalmente. Yo creo que uno no necesariamente se enamora y quiere permanecer en el lugar, pero sí hay una conexión. Así pero sea sí tiene que haber un sentimiento. Es que cómo no va la energía sexual de dos personas a involucrarse y a confluir para empezar a sentir algo, para que esa persona o te haga falta, o la extrañes, o la pienses, bueno, de cualquier manera. Por eso te decía que hay una conexión, pero no necesariamente se ha desarrollado el sentimiento producto de esa conexión. Que al final eso se desarrolla con el paso del tiempo, ¿no? Ese proceso del amor no es que haya categorías del amor, sino que uno se enamora y empieza a crecer ese proceso de confianza y demás, involucramiento, intimidad, vulnerabilidad, todo lo que genera. Entonces, cuando uno tiene sexo, hay una conexión. Claro, porque ahí está la palabra, o sea, esta palabra, por favor, el encoñamiento tan popular tiene mucho que ver con esa energía, porque es que entonces él solamente quiere con esa persona o ella solamente quiere con esa persona y la piensa y ya en últimas solo quiere tener sexo con esa persona. Que al final es esa conexión sexual, pero no toda conexión sexual resulta en una relación o resulta en amor uno puede conectar sexualmente con alguien de manera increíble, pero no necesariamente conectar en otros estados de tu vida. Eso es como no pasa, tú tienes amigas con las que conectas para jugar cartas y otra amiga con la que conectas para tomar café y a otra a la que le cuentas muchas más intimidades que a otra, a otras más para mamar gallo. Son tipos de formas de conectar. Lo que pasa es que como vemos el sexo tan importante, y lo es decir, si cuidamos la energía sexual es muy importante, pero como lo vemos como el acto de amor más grande que hay, pero en realidad la verdadera intimidad es la que está acá en la cabeza, lo que yo pienso, mis miedos, mis vacíos, ser vulnerable, abrirse, esa es la verdadera intimidad. El sexo es una conexión adicional, si la sabemos utilizar bien es una conexión bonita, pero yo sí creo que uno puede solo conectar sexualmente sin involucrarse emocionalmente, pero si sigue conectado sexualmente, lo que va a confundir ese encoñamiento que dice es que yo estoy enamorado, no, es que está obsesionado con esa conexión sexual, pero no entiende que ahí no hay conexión emocional, sino exclusivamente sexual. Ahora quiero voltear un poco al otro lado, al otro extremo, y es cuando una persona, porque también está en discusión cuando me reúno con mis amigas, bueno, cuando una persona se involucra sexualmente con otra, pero no hay ningún, digamos, gusto, cariño, ni siquiera gusto físico, sino que es un tema, digamos, conveniente por su vida económica o por su situación económica. Yo siempre también, digamos, en el otro sentido. La popular gasolinera. La popular gasolinera o la trepadora o lo que quieran, como quieran llamarlo, no importa. El tema es, ¿qué tanto ese sexo con esa persona que no quieres, que no te hace sentir nada, pues daña tu energía? Porque estás con una persona con la cual realmente estás haciendo un sacrificio sexual. Pero imagínate lo pobre que es el amor de esa persona y la energía de esa persona consigo mismo, que es capaz de canjear algo tan valioso como la energía sexual y lo que viene con esa energía sexual por dinero. Plata.
¿no? O por bienestar, o porque me compren, o porque me lleven, o porque me viajen. Pero es que, a ver, Guillo, esto es de todos los días y en todas partes. Claro. Y uno no necesita ni siquiera preguntar ni conocer la intimidad de esa persona para saber qué es lo que pasa en esa relación. ¿Qué es lo que pasa? Primero hay un trabajo de amor propio de esa persona que está canjeando su intimidad, su entrega, el sexo, incluso el propio no tener el límite de decir, pues si me toca trabajar más para conseguir eso, entonces conseguir el atajo, y es esa poca valoración que se tiene de sí misma, que es capaz de canjear algo que es invaluable, que es algo que no tiene un valor representativo económico, pero que vale mucho en nuestra energía para contaminarlo por monedas, porque al final son pequeñas cosas, a pesar de que sea un gran viaje, una gran cartera, un apartamento, un carro, al final eso que representa materialmente es muy poco a lo que afecta energéticamente. Pero eso lo tiene eso lo piensa una persona en un estado de conciencia mucho más alto, pero digamos en un estado de prostitución, por decirlo así. Pero ese es el mensaje que hay que mandar. Es que la conexión energética que hay en el sexo es la más profunda que hay desde el punto de vista, o sea, como de involucramiento y transmisión energética. O sea, es así como uno transmite babas con un beso, con el sexo se transmiten energías de allá para acá y de aquí para allá. Exactamente, entonces, a eso voy yo. Si tú tienes sexo con prostitutas, pues imagínate todo lo que te estás cargando. No solo el dolor de esa persona, sus vacíos, sus traumas, lo duro que le toca en la prostitución para poder conseguir dinero, sino además las historias de cada uno de sus clientes, porque esas energías se mezclan. Entonces tú haces en el sexo un cóctel energético, mezclas tus energías con las del otro. Un cóctel energético, esa palabra, esa frase y eso termina me gusta. Indirectamente atacando todo tu sistema energético, ¿no? Todo tu sistema vibracional. Entonces, pero ¿por qué? Porque yo me siento así, porque tengo esas sensaciones, es porque ya no son tuyas, estás cargando energía que no es tuya a través del sexo, es una conexión profunda. Así usen condón, así, lo que sea, preservativo para otros países. Sí. No, esa conexión no la aísla el látex, ¿sí? Lo que aísla es la posibilidad de quedar en embarazo o tener una enfermedad sexual. Sí. Pero en realidad es la conexión que se da en el sexo, si hay esa mezcla, se mezclan las energías. Entonces por eso no es que sea cuidadoso en decir, oye, cuéntame la historia de vida tuya, tus traumas, tus vacíos para ver si tenemos sexo. No, sino es cuidar la energía para saber a quién se la entrego, es sanarme a mí para saber que con quien estoy conectando emocionalmente es una persona que está en el mismo estado vibracional mío, o si no lo está, entender e identificar en qué estado vibracional estoy para tener sexo con una persona y entender qué voy a ir compartiendo con esa persona. La promiscuidad, yo que lo fui, es una recarga energética de pura basura de los demás, porque uno lo que hace es recoger y recoger y recoger basura de otras personas, más la sensación de culpa. Hay que sanar la sexualidad, porque en el caso de la promiscuidad, digamos, es un deseo innato, es un deseo del cuerpo de tener sexo y sexo y sexo, no importa el número de personas, ni quién, ni nada, pero entonces, ¿cómo evito eso? ¿Cómo sano eso? Es que la promiscuidad tiene algo mucho más de fondo que simplemente el acto promiscuo. El acto promiscuo es la manifestación material, pues, de mi vacío, mi trauma. En mi caso, hablo de mi caso, venía desde muchos lados. Venía desde una validación de mi masculino a través de mostrarle a mi mamá, porque en mi caso era mi mamá quería que yo fuera una niña, yo inconscientemente quería mostrarle que no era una niña a través de validarme con otras mujeres. Entonces yo las llevaba a la casa y todo, y mi mamá me hacía show con el tema de por qué las llevaba a la casa teniendo novia, pero era para mostrarle a ella que yo era un hombre. Pero además de eso me di cuenta que en mi linaje masculino tenía muy arraigado el tema del maltrato hacia el femenino, ¿no? Muy machistas, infieles, maltratadores de mujeres en algunos casos. Entonces fue hacerme cargo de esa herida que yo tenía que hacer. ¿Qué me hacía? Que mis impulsos fueran no posible de dominar. Entonces cuando sano y digo, bueno, ya no me va a validar porque yo soy hombre y soy. Entonces ya no tengo que validarme ante mi mamá. Ahora ya tengo que hacerme cargo de las heridas que tengo en mi masculinidad, que me hacen también caer en patrones de no poder controlar mi energía sexual y mis impulsos. Y entonces logro controlar, sanar ese linaje masculino, hacerme cargo de lo que me correspondía a mí y ya no ser presa de mis impulsos, ¿no? Sí. Entonces ahí ya uno empieza a cuidar la energía sexual. Luego, ¿qué es?
la energía, entender que la energía sexual es creadora. Así como crea vida, también es posible que te ayude en la creatividad. La contención sexual es un potente alucinógeno para que uno cree las cosas más espectaculares del mundo. Por eso yo le digo a los hombres, dejen de masturbarse, porque están botando toda su creatividad en una paja. Yo oí ayer precisamente, oí un mensaje en Instagram de alguien que hablaba algo muy parecido y decía: yo no tenía erecciones con mi pareja porque veía tanto porno, me masturbaba tanto que empecé a tener ese tipo de fallas cuando estaba con mi pareja, y lo peor de todo es que mi pareja era la que se sentía culpable de eso, y es culpa mía. Claro, porque además entonces idealizamos el sexo como si fuera el sexo pornográfico, sí, ¿no? Y hace poquito veía una entrevista de Esperanza Gómez que decía, el sexo del porno no puede ser más incómodo, porque como tiene que posar, ¿no? Tiene que verse las tetas, el culo, todo perfecto, entonces la pose es demasiado incómoda porque tiene que mostrar. Eso es antinatural lo que pasa en el sexo pornográfico. Sí, sí, sí. Entonces, pero los hombres vivimos calientes y entonces Instagram un culo, oh, está buenísima, no sé qué, y no sabemos depositar nuestra energía. Entonces, si uno está solo, úsela para crear y deje de masturbarse, ver porno, que eso es lo único que le muestra. No es que yo sea mejor hombre porque no lo haga, sino que esa masculinidad está frágil. Okay. ¿No? Entonces, deje de hacerlo y verá que empieza a decir, listo. ¿Y qué pasa si usted está en pareja? Que al dejarlo de hacer, porque la gente normaliza que estar en pareja es no tener sexo, al dejarlo de hacer, empieza a canalizar su energía donde el lugar donde la tiene que canalizar, que es con su esposa. Su deseo ya se vuelca al lugar donde se tiene que volcar, que es al de su esposa, al de su pareja, al de X. Y además de eso, se empieza a ser dueño de sus propios impulsos. ¿Qué le permite eso? Dominar la comida, dominar el ejercicio, porque empieza a decir, ¿qué es la pereza? Un impulso. Ah, me da mamera, yo no quiero ir a hacer ejercicio. Yo hoy me llevo con todo y pereza. Y entonces yo voy todo el tiempo quejándome. Pero ya sé que, como es un impulso, pues yo voy a dominar el impulso y dejo que ese man ya hable solo. Y lo dejo, ay, qué mamera, qué sueño. Ya cuando me doy cuenta estoy montado en el carro para irme a entrenar. Exactamente. Lo mismo pasa con el sexo. Que a mí me aparecen viejas buenas en Instagram, obvio, el algoritmo está diseñado para que, sabiendo que yo soy hombre, me mande ese tipo de tentaciones. Sí. Que me dan ganas de verlas y relamer el celular, obvio, soy hombre en naturaleza. ¿Qué es lo que hago con el impulso? Dominarlo. No. Claro. No. Y vivo peleando con eso y vivo además diciendo, puta, le voy a enseñar al algoritmo que me deje mostrar viejas. Esto, y me empiezo a ver al Papa Francisco, a perros, a gatos, a las filosofadas, para que mi algoritmo cambie. Y cada tanto me manda una vieja, no, pum, y empiezo. Y me manda sugerencias de viejas buenísimas para que las siga en Instagram, no a todas. Y dejo, digamos que lo que en el estándar de belleza no es, o que no son conocidas y no son famosas, para que mi algoritmo empiece a darse cuenta que yo no soy ese hombre estándar que quiere el algoritmo. Okay. Guillo, estuvo buenísima la conversación. Gracias, Mila. Qué bueno que estos temas que están ahí en el aire, que a veces es difícil atraparlos, los podamos traer acá y compartirlos con otras personas, que yo sé que les va a servir mucho. Muchas gracias. Chévere, Mile.